Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos Ah, días. Vamos a continuar con el estudio que tenemos acerca de Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y habíamos estado empezamos a hablar sobre la libertad en Cristo, que es una libertad totalmente diferente a las libertades que todo el mundo piensa que es libertad y que Ya me ineludiblemente acuerdo. van a llegar a libertinaje en vez de ser libertad, porque va a ser la libertad que yo quiero tener y no la libertad que realmente es la libertad. Porque las personas piensan que tener libertad es poder hacer todo lo que yo quiero hacer, pero tenemos un corazón engañoso y un corazón pecaminoso que nos va a llevar a hacer solamente el pecado. Por eso esa libertad no sirve, porque es una libertad momentánea, es una libertad que solamente te da un placer pasajero, que Ujú. realmente es un placebo para tu vida, no sirve. Te vas a dejar, te va a volver otra vez a dejar solo, solitario en tu corazón. Vas a sentir el vacío. La libertad que ofrece el Señor Jesús es una libertad diferente. Es una libertad en la cual tú puedes decidir, pero con un pequeño detalle que no podrías tener si no tienes a Jesús en tu vida. Y se llama amor. Entonces voy a compartirles eh, la pantalla donde está el texto. Ok, ahora sí. Estamos viendo, ¿no? El texto en Sí, el señor. capítulo 5 y aquí habla sobre la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok. Ahora bien, nosotros llegamos hasta el versículo 7 porque mi pregunta final era, oiga, ¿quién es el que nos está estorbando para no obedecer la verdad? Y entender que cuando uno habla de libertad, está hablando de yo tengo ahora la facultad, la potestad de tomar la decisión de obedecer a Dios. Pero es que aquí dice obedecer a la verdad. Es que no hay una verdad por encima de la verdad de Dios, porque si Dios es omnisciente, que significa que sabe todo, pues no existe una verdad que no sea la verdad de Dios, porque Él conoce todo. Así que obedecer la verdad es obedecer a Dios, y obedecer a Dios es tener la fe suficiente para nosotros entender, perdón, que vivimos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok, Así ahí es. habíamos llegado. Pero realmente esta última parte del pasaje empieza aquí en este versículo 7. ¿Lo ven acá? Versículo 7. Aquí Ujú. empieza y hay tres partes importantes aquí. La primera empieza en el versículo 7 y termina en el 10, la segunda en el 11 hasta el 12, no, y la tercera empieza en el 13, que es como una conclusión. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 6, Pablo nos explica que la verdadera libertad de vivir, la libertad de tener santidad en nuestra vida, es creerle a Dios y con ese amor poder trabajar, obrar, vivir, andar. Entonces, cuando yo le creo a Dios y yo entiendo que Cristo es mi Señor, yo entiendo que yo necesito seguirlo a Él. ¿Que va a ser fácil? No, lo vimos la vez pasada. El Señor dijo muy claramente, si tú quieres venir en pos de mí, necesitas tomar tu cruz, no la mía, ya yo tomé la mía. Toma tu cruz cada día y ven y sígueme. Entonces, no es que sea una cosa fácil. Obrar por amor es de las cosas más difíciles que hay, aunque todo el mundo piense que yo todo lo hago por amor. Soy muy amoroso. Mm, No con el amor de Cristo.
Y ese amor es el amor que pasa por encima de cualquiera de nuestras ruindades. Así que de eso está hablando hasta el versículo 6. En el versículo 7, que yo lo tomé de una manera conclusiva la vez pasada, es porque nosotros debemos entender que vamos a ser estorbados para que nosotros no querramos obedecer la verdad. Fíjense que la cuestión no es que yo no pueda, sino que yo no quiera vivir la libertad. ¿Por qué razón? ¿Puedo? Claro que puedo, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque soy hijo de Dios, porque soy heredero, porque soy hermano del Señor Jesús. El Señor me da la potestad de llegar hasta el Padre, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo puedo obedecer a la verdad de Dios. Pero es que cuando no la obedezco, es que no quiero. El diablo es muy astuto y va a enviar todo lo que puede para que nosotros nos desviemos y no querramos obedecer la verdad. Nos va a estorbar. Y los estorbos ni crean que van a ser estorbos que tú vas a poder notar. Algunos sí, pero muchos serán de aquellos que tú consideras que te aman. Muchos estorbos serán de aquellos que tú consideras que son tus líderes. Muchos estorbos van a venir en lo que son tus costumbres y tradiciones. Muchos de los estorbos van a venir de adentro de tu propio corazón. Por eso hay que estar tan atentos a mirar cuando nos está estorbando algo para no obedecer a la verdad. Entonces Pablo empieza diciendo en ese versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. Mírenlo aquí. Corrían bien. Así que ¿quién les puso obstáculos para no obedecer a la verdad? Entonces llegaron personas a colocar obstáculos diciendo yo vengo de Jerusalén, a mí me envió la iglesia de Jerusalén, a mí me envió Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro cuando pasó por mi casa me dijo que hay muchos dentro de la iglesia, muchísimos líderes dentro de la iglesia que te van a decir cualquier cantidad de cosas para que tú no tengas y no disfrutes de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El poder decidir. Ya lo habíamos visto antes. Ahora bien, dice la, la persuasión, la, esto es como eh, esa atracción a que tú no obedezcas a la verdad. Fíjense que esta atracción no es que sea difícil para el diablo ponernos esa atracción, porque solamente lo que tiene que hacer es recordarnos los buenos momentos que tuvimos con esas cosas que nos estorbaban. No tiene sino que recordarnos cómo era de chévere cuando nos íbamos de parranda y amanecíamos y borrachos allá tirados, cómo era de chévere cuando nos sentíamos los dueños del mundo y decíamos que amábamos a todo el mundo, etcétera, etcétera, borrachos. Cómo era de chévere el sentir esa ganancia de qué tal que nos cojan. Qué chévere esa adrenalina. Nada más tiene que recordarnos eso para que nos ponga un obstáculo. O algo con lo cual tú te sientas identificado, que tú puedas ver. Nos fascina ver a Dios. Nos fascina que las personas nos muestren a Dios. Entonces esa muestra puede ser a nuestros ojos, a nuestros oídos o en nuestro corazón. Hoy estoy sintiendo el Espíritu Santo. Ay, cuidado, 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 cuidado. Eso es lo que está diciendo aquí. Todas esas cosas te estorban para que obedezcas a la verdad. Las personas quieren que los obedezcas a ellos o tu corazón quiere que tú lo obedezcas a él.
Esa persuasión no es de el que los llama. ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién es el que nos llama? Dios, ¿Quién es el que nos llama? Dios, El Señor, el Señor. El Señor. Todo el tiempo, Dios fue el que nos llamó. No éramos nosotros, no era fulanito, no era el que nos evangelizó, no es Luis Carlos el que enseña. No, realmente la persona que llama a nuestro corazón siempre es Dios mismo. En el caso de cuando no conocíamos a Cristo, el Espíritu Santo se encargó de convencernos mostrándonos a Dios. Después que vino el Señor y uno dice plenamente consciente, carambas, es imposible que yo me pueda acercar a un Dios tan grande. Entonces solamente hay una manera de acercarme a Dios y es que Dios se acerque a mí porque yo no puedo llegar a Él. Entonces entiende uno por qué Jesús vino a nuestro mundo. Así de sencillo. Esa persuasión no viene de Dios, ninguna. Y el versículo 9 es un versículo tremendo. Dice, una micra, miren la palabra, una micra, un poquito del zumo de la levadura eh, leuda toda la masa. No crean que el estorbo es como en las pistas de carrera, donde tú miras que hay una barda de 1 y pico de metros que tú tienes que saltar cuando vas andando. No, no, el estorbo empieza con una cosa muy pequeña, que tienes que te tomes 2 vinos. Dentro de una semana, ay, de 2 a 3, ¿cuánto hay? Ah, ¿cuál es el tercero? En un mes, ay, bueno, si ya te tomaste 3, 5, ¿qué tanto es, hombre? 5 vinitos, estás bien, te estás sintiendo chévere, ¿cómo que se llama? Saliste a llevar a la esposa, estás con la novia, hombre, ¿qué? 5 vinitos, hombre. Cuando vienes a darte cuenta, volviste otra vez a al embriagarse. No, ninguno de los obstáculos empieza siendo tan grande, porque recuerden que el que pone los obstáculos no es del que nos llamó, es de aquel que es adversario. No del que no del que no. Aquí para aclarar algo. No es que el demonio sea el adversario de Dios. No, le tiene rabia, le tiene todo eso, pero el demonio es otra criatura. Está sujeta. Puede hacer hasta donde Dios le dice, hasta donde Dios le permite. No es adversario nuestro, es nuestro adversario. Y es supremamente sutil porque es el padre de la mentira. Para colocar una pequeña piedrita de mentira, una micra, un micro, aquí dice la palabra, mírenla aquí, micra, un poquititico de levadura. Y con eso te lleva a tener el estorbo que no te deja avanzar. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta es la primera de las divisiones y en esta primera división nos está mostrando Pablo que nosotros debemos tener la mente enfocada en Dios, porque si no, y la desviamos aunque sea 1 grado, podemos caernos, podemos quitarnos del camino al que Dios nos ha llamado. Un poquitico empieza, con un poquitico. Y como di el ejemplo del licor, igual con las mujeres. ¿Qué importa si yo empiezo mirando a una? Ay, ¿para qué son tan bonitas? Que si pasan por aquí, pues, entonces que me quito los ojos, pues. No, nadie dijo eso. Pero mira la primera vez, mira la segunda vez, mira la tercera.
Miras la cuarta y pareciera que tus cervicales pudieran tener cada vez mayor rotación, porque empieza con una micra. Cuidado, los estorbos jamás vienen grandes, vienen y empiezan en pequeñito. Dice el versículo 10, yo mismo, yo propio, apropiado, yo confío de ustedes en el Señor. No confío en su corazón, pero confío en el Señor. O sea, yo confío en que el Señor está haciendo algo, de que no es solamente por sus fuerzas y que no están tratando de vivir una vida con sus propias fuerzas, con su carne. Confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Que no, ojo con esta palabra, piensen de el otro modo, de la otra forma. No, ustedes necesitan tener la mente colocada en la obediencia a la verdad. Yo confío, dice Pablo, que ustedes tienen su mente enfocada en obedecer a la verdad y no a la mentira, no a las tradiciones, no al pecado, no a los falsos maestros, no a los falsos dioses, enfocados en la verdad, con su front, con su mente enfocada en la verdad. Pero el que a ustedes los perturba, exacto, esa es una buena palabra, llevará la sentencia o el juicio quien quiera que él sea, quien quiera que lo haya hecho. Así que van a venir personas que van a tratar de estorbarte, sí. Van a ser personas que te aman en muchos casos, otras a las que te envidian, otras por lo que sea. Sí, a tu alrededor van a haber muchísimos que van a hacer eso. Hay muchos que van a tratar de cobijarte y no dejarte, pero hay muchísimos también que van a tratar de quitarte y te van a colocar una pequeña piedrita. ¿Por qué? Bueno, porque así es como funciona la vida. Y uno dice, pero ¿por qué Dios va a permitir que pase eso? Ok, es la única manera en que tú aprendes o en que nosotros aprendemos a mirar lo que no es la verdad para refrendar que estamos viviendo en la verdad. Supongamos, pensemos en esa manera, pero vayamos un poco más allá. No porque hayan estos estorbos, yo tengo que seguir esos estorbos o caer en esos estorbos. Nosotros a la verdad, aunque caigamos, el Señor Jesús nos va a levantar y vamos a continuar nuestra vida. Pero no duden ni un momento que aquel que trate de dañar a estos pequeñitos se las verá conmigo. Nosotros no tenemos que buscar venganza, no tenemos que estar viviendo una vida atemorizado de cuando no, ¿cuándo será que nos van a poner un estorbo, Dios mío? Ay, no quiero que me ponga un estorbo, por favor, Señor, quita las tentaciones. Eso no va a pasar. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la verdad que ya conocemos y seguirla. Que vengan los estorbos, claro, que vengan los estorbos, porque todos los estorbos que vengan a la verdad, lo único que van a hacer es refrendar que estamos en la verdad. Así que vengan los estorbos, pero todos aquellos que coloquen esos estorbos, que nos muevan el piso, que traten de quitar el corazón nuestro de la verdad de Cristo, van a recibir su castigo. La palabra crima, que es la que está aquí, esta palabra crima no es una crítica, es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nos quieren quitar de la verdad de Dios. No tengamos ninguna duda
de que todos los que nos estorban recibirán su merecido. Nosotros seremos levantados, pero ellos recibirán su merecido. Primera cosa entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es, ¿van a venir estorbos? Sí. ¿Vamos a tener obstáculos? Sí. Cada obstáculo nos va a llevar a reenfocarnos en la verdad. Eso es algo que nosotros debemos valorar y agradecer siempre. Ok, ahora vamos a la segunda parte. La primera parte es enfoquémonos. Enfoquémonos en la verdad. La segunda parte, versículo 11. Además, yo, hermanos, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué? ¿Por qué me persiguen? Ah, porque todavía me persiguen. Si fuera así, se ha apartado el escándalo de la cruz. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Él está diciendo, mire, el primer ataque es a ustedes y el ataque es a la verdad. ¿Ok? El segundo ataque es a la persona que predica la verdad. Entonces, a mí me están acusando o de mí están diciendo que yo me someto a que las personas se circunciden. Y eso lo están diciendo por algo que pasó con Timoteo, que por causa de unos judíos a los cuales necesitábamos ir a compartirles la verdad, yo le dije a Timoteo, Timoteo, por amor a ellos, circuncídate. Y con eso ya vinieron a decir que yo soy una persona que estoy de acuerdo con que se circunciden y por eso les dicen a ustedes, circuncídense así como Pablo dice que se circunciden, para que sean más agradables a Dios, para que entren en el pacto con Dios. Entonces Pablo les dice, si eso fuera verdad, entonces ¿por qué me persiguen? No tiene sentido que me persigan si yo todavía estuviera diciendo lo que los judaizantes que han ido a decirles a ustedes que se circunciden, yo estuviera diciendo todo. No tiene sentido. Obvio que no estoy diciendo eso. Obvio que lo que estoy diciendo yo es que la justificación es única y exclusivamente, escúcheme, única y exclusivamente por la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que les molesta. A ellos les molesta que yo les diga a ustedes que solamente es por la fe en que Cristo murió por mis pecados, por mis errores, por mi esclavitud. Eso es lo que les molesta. Y por eso es que me persiguen. Así que no se dejen convencer por esa tontería de que se circunciden porque Pablo está de acuerdo con la circuncisión. Es mentira. Ok, está clara, quiero hacer esa pregunta. ¿Está clara la explicación de por qué dice esa pregunta? ¿De por qué habla eso? No es retórica, quiero saber si está clara la explicación. Sí, en el fondo es por sustracción de materia. Exactamente, exactamente. ¿Los demás está claro? Sí, sí, Lucho, sí. Ok, bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a traerlo ahora, al tiempo de hoy. Pero Luis Carlos no fue miembro de la iglesia tal. Y no perteneció a la denominación tal, porque no puedes tú pertenecer a la denominación tal. Pero ese que les enseña, no les enseñó a ustedes no sé, a ver, ¿qué puede ser? Que ni siquiera ya me acuerdo. Pero esto no, es que ya ni siquiera me acuerdo qué cosa es. En todo caso, él no les enseñó tal cosa. Entonces ustedes también pueden hacerlo. ¿No? ¿Quién dijo eso?
nosotros no podemos centrar nuestra vida en las personas. Y Pablo les está diciendo aquí, oigan, escúcheme bien, se ha quitado, aquí dice, ¿el qué? El tropiezo de la cruz, el escándalo, la palabra aquí es escándalo, el escándalo de la cruz. Es escandalosa la cruz. Es que Dios fue colocado en una cruz donde dice que el que fue colgado en una cruz es maldito. Eso es escandaloso. ¿Cómo es posible? No pueden predicar algo como eso. Sí, eso es lo que predicamos. Precisamente que Él se convirtió en maldición por nosotros que éramos malditos. No podemos seguir siguiendo lo que hizo o dejó de hacer fulanito o sutanito. Primera cosa. Segunda, necesitamos tener en la mente que si alguien está en Cristo, su conocimiento de Dios tiene que ir evolucionando hacia el conocimiento mayor del Señor Jesús. Obviamente, yo no puedo referirme a alguien que me enseñó hace 10 años o 15 años algo, porque en ese tiempo era más niño que cuando es hoy. Y si alguien no ha procesado esto, entonces no entendió nunca lo que Pablo dijo. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía como niño, pero ahora que soy adulto, es que la vida que hemos aprendido aquí mismo en hace uno o dos predicaciones o enseñanzas, es que Dios a nosotros nos ha puesto en un camino en esta tierra para santificarnos. Esa palabra santificación es día a día necesitamos ir madurando en la manera de vivir delante del Señor. No pidan que su pastor o su maestro o quien sea que los esté guiando les diga las mismas cosas y en la misma manera que hace 10 años o 15 años o 20 años, porque si eso es así, su pastor no ha crecido. Va peor. Ustedes no han crecido y están queriendo que todavía les den lo que le estaban dando antes. Antes se les daba leche. Hoy tiene que estar comiendo comida, comida, porque tiene necesariamente el Espíritu Santo tiene que haber madurado en algo su corazón. Eso es necesario. Si no, no estamos caminando. Si no, ¿para qué sirvió el tropiezo de la cruz? ¿Para qué sirvió el escándalo de la cruz? Para nada. No, la cruz es un punto de inflexión en la vida de cualquier ser humano. La cruz marca el inicio de una nueva vida, vida que debe seguir creciendo día a día, día a día. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino. Todos los que ponemos la mano en el arado, que queremos trabajar para el Señor, para la obra de Dios en la tierra de salvación para el mundo, todos los que queremos que las personas que amamos lleguen al reino de Dios, necesitamos poner la mano en el arado y en vez de mirar para atrás, hay que dar un paso siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Eso es madurez. Eso es madurez. Ahora sigue diciendo, "Ay, y ojalá, wow, y ojalá que se corte, que sí. Ojalá que sí, que se corten completamente o totalmente, o sea que separado, los que a ustedes los los perturban. Muy bien, buena palabra. Los perturban.
O sea, si ellos quieren que ustedes se mutilen el prepucio, ojalá ellos se mutilasen también completo, porque si quieren el prepucio, pues hágalo de todo entonces. Bueno, eso es una forma de interpretación. Yo quiero interpretarlo de otra manera. Yo diría que ojalá se quitaran o sean quitados de la iglesia. Ojalá que personas que vienen a perturbar la verdad de Dios, la libertad que tenemos en Cristo, ojalá que fueran quitados de la iglesia. Ojalá que nosotros pudiéramos tener la suficiente claridad en la palabra de Dios como para decirle a uno que se dice ser hermano, decirle, estás errado en tu forma de pensar y realmente no deberías estar en esta iglesia. Ojalá pudiéramos llegar a tener la suficiente confianza en la palabra de Dios para decirle a cualquiera, ¿sabes? No quiero que pienses que tienes una verdad que no es verdad. Te muestro lo que dice la palabra de Dios. Ah, pero, y empiezan las excusas. Cuando empiecen las excusas, hay que hacer como el Señor dijo. Límpiate las chanclas y sigue adelante. Así que ojalá tuviéramos la suficiente responsabilidad para con el Evangelio, de manera que podamos decirle a las personas, ¿sabes qué? No, no es el sitio para ti. Ok. Porque ustedes, hermanos, wow, y de nuevo, a libertad, y esta es la misma palabra que aparece aquí arriba, esta libertad, está en la 5.1, esa libertad. Firmes en la libertad es lo mismo que aparece aquí. Pero ustedes, hermanos, para libertad fueron llamados. Ok, entonces, este llamamiento que está aquí, aquel que ¿nos llamó a qué? ¿A qué nos llamó? A libertad. A libertad. Muy bien. Tengan en cuenta esta expresión. El llamamiento que nos hizo Dios, ¿cómo fue? A ver, no. ¿Cuál fue el llamamiento que nos hizo Dios? ¿Cuál es la palabra con la que nosotros resumimos todo el llamamiento de Dios? Evangelio. Así fue como nos llamó Dios. Evangelio, con las buenas nuevas, con la buena noticia. Él nos llamó, Él nos envió a alguien, Él nos mostró en su Biblia, Él nos mostró algo, un suceso donde pudimos llegar a entender quién es Dios y Dios nos llamó a través de su Evangelio. Jesús murió por ti para que tú seas libre, libre. Por esa razón, mis hermanos, es que aquí dice que la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que nosotros tuvimos un llamamiento de parte de Dios a través del Señor Jesús por el Espíritu Santo para que vivamos con libertad, con la libertad de poder decidir el obedecer a la verdad por el amor que obra. Miren bien, la libertad de obedecer a la verdad por el amor que obra. ¿Por qué nosotros estamos viviendo en una vida que nos lleva a ser como el Señor Jesús?
¿Por qué tenemos este periodo de santificación en esta tierra? Porque necesitamos aprender a vivir libres. Hemos vivido esclavos de tantas cosas que nos hemos acostumbrado a pensar que la libertad es la esclavitud en la que hemos vivido, pero no es verdad. Debemos dejar la esclavitud del corazón para vivir la libertad de Jesucristo a la cual nosotros fuimos llamados. ¿Cómo se vive esa libertad? Ok. Solamente no, no la libertad como, eh, eso, como punto de partida para la carne. Ok. Nosotros no podemos usar la libertad que tenemos para la carne, porque la libertad en la carne era el libertinaje de antes. No se mezcla la libertad de Cristo con la libertad de la carne. ¿Por qué razón? Porque no son compatibles. La manera de vivir de Dios es muy diferente. La manera de vivir de los hijos de Dios es muy diferente a la manera de vivir de los hijos de la carne. Ya lo vimos antes con la, ¿cómo se llamaba? Bueno, con el ejemplo que puso Pablo de Agar y de Sara. Uno la libre, la otra la esclava. Esa libertad anterior era una esclavitud, no es compatible con la libertad que tenemos en Cristo. Así que no se usa la libertad de Cristo para caer en las mismas cosas de la carne porque no es la libertad de Cristo. La libertad de Cristo, dice, la libertad de Cristo es al contrario el servicio por el amor de Dios de los unos con los otros. Usted quiere saber con cuánto ha avanzado en su vida cristiana, en su santificación, del momento en que recibió al Señor Jesús hasta hoy. Solo hágase la siguiente pregunta. ¿Cuánto sirvo por amor a mis hermanos? ¿Cuánto sirvo a mis hermanos? No porque me toca, sino por amor. Yo sí he andado muchísimo en eso. Yo coloco las sillas en el culto, yo canto, yo barro, yo todo eso lo hago. Soy ujier de la iglesia. No, no te sirvió. Solo sirvió para ser ujier, para tener un título. No es por amor. Quiere ser ujier. El servicio por amor es algo diferente. El servicio por amor es algo diferente. El servicio por amor empieza en amar y después servir. En primero yo entiendo el amor de Cristo y su servicio por mí. ¿Cuánto fue el amor de Cristo por mí? ¿Hasta dónde ese amor lo llevó por mí? Hasta una cruz. Wow. ¿Hasta allá? Sí, hasta allá. Porque es que el problemita es esta palabrita que está aquí. Ágape. Si fuera filios, bueno. Pero la palabra ágapes
Habla del amor de Dios. Un amor que no tiene condicionamientos, un amor que no busca nada, no requiere de nada, no necesita nada, por cuanto ya se tiene. Ahora, con este amor yo sirvo. ¿Qué si me nombraron el ujier? Ah, bueno, pero esa no es mi explicación, no es mi condición y tampoco es mi razón de ufanarme, no, es simplemente porque amo a mis hermanos. ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque amo a mis hermanos. Porque quiero que se sienten en una buena silla, la acabo de limpiar. ¿Me explico? Eso es lo que debe suceder dentro de la iglesia. Pero aquí, nosotros, los que estamos virtualmente, ¿cómo podemos demostrar el amor? ¿En qué manera se demuestra el hecho de que realmente a mí me interesa la vida de Dorita, o de Gustavo, o de Alfredo, que acaba de llegar de México? Bueno, no, que está en México, pero que acaba de llegar a la reunión, perdón. ¿Cómo es que eso se muestra? ¿Cuántas veces llamamos? ¿Cuántas veces estamos pendientes? En el tiempo de la oración estamos pensando, oiga, ciertamente he escuchado a mi hermano eh, Gustavo tener un problema con la pierna, pero no le he dicho nada. Oye, Dios, por favor, quítale el casco a ese muchacho porque mientras está escuchando va y pierde el sentido común. Hombre, el amor es algo mucho más allá que cosas que uno diga, ay, yo te amo. No, eso va mucho más allá. Va al hecho de que yo puedo hacer algo por la otra persona, algo que nadie más puede hacer sino yo, nadie más. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios derramado en mí a través del Espíritu Santo el que obra. Eso es lo que dice. Servicio. La palabra es servicio. ¿Cómo sirvo yo? Un vaso de agua a alguien. Por ahí vi un versículo que mandó la nena Maribel en el grupo. Dar de comer al hambriento, dar de comer al sediento, visitar. Qué palabra tan interesante. Visitar. Y ahorita al grupo le voy a hablar sobre visitar. Alguien me acuerde, por favor, que no se me olvide. Entonces, servicio por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, llega a su plenitud. En el amarse, en el amar a tu prójimo, al que está al lado, como a ti mismo. Amar al otro como tú te amas. Eso está en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma, yo Jehová. Eso de amarse los unos a los otros no fue que se lo inventó el Señor Jesús en el último momento en el Nuevo Testamento, digo, en los Evangelios. No, 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 no. Eso venía de antes y por eso el Señor lo cita. Esta palabra es una cita de Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien firma eso es Dios. Yo, Jehová. Así está firmado. El amarse unos a los otros es algo que nace y sale automáticamente de aquellos que creen en Dios y en Cristo. Y es totalmente contrario a lo que enseña el mundo. Miren la partícula. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, vean que no se destruyan los unos a los otros. Vean que no se destruyen. Somos hasta capaces de destruirnos los unos a los otros. En la antigua libertad,
A mí nadie me la monta. Chévere, chévere esa enseñanza, A chévere. mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El que se mete conmigo ya sabe lo que le va pierna arriba. Esas son las Ajá. expresiones de la antigua libertad. Las expresiones de esta libertad es yo me voy con la cruz por ti. ¿Y por qué? Porque te amo. No, pero no es porque eres mi hermano, no, porque te amo. Es por el hecho de que yo tengo el amor de Dios en mi corazón. Sería un despropósito que teniendo un amor tan grande y que se ha derramado en mi corazón, sería un despropósito que yo no lo usara para con los demás. Está escrito desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto toma la razón de ser principal, porque con eso, con esa sola frase, se cumple toda la palabra del Antiguo Testamento. Miren lo que dice, porque todo se cumple, toda la ley, en una sola, en esa sola palabra, amarás a tu prójimo. No puedo Ujú. servir si yo no estoy llamando, en serio. Y puedo hacer cualquier cantidad de obras, pero si no es en el amor de Dios, el amor que no tiene nada, nada que pedir, nada que exigir, nada que reprochar, no estás haciendo nada. No con el amor de Dios. No has avanzado nada. Necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Y la única manera es dejando que el amor de Dios gobierne nuestro corazón con los demás. ¿Y saben cómo se hace eso? Sirviendo. No esperes a quiero sentir el amor de Dios para el servicio. No, 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 así no es del cuento. No, no. A medida que tú vas sirviendo, Dios va mostrando su amor en ti, por ti y para los demás. Esa es la idea. Porque si no, la única cosa que vas a lograr es destruir a tu hermano, cosa que sería absurdo después de lo que tu Señor hizo para salvarlo. Por favor, no es así como se hace. Que nos quede claro. La primera cosa es, van a venir estorbos, pero nosotros vamos a enfocarnos en obedecer la verdad. Es la única manera en que nosotros vamos a pasar por los obstáculos. Lo segundo es, van a intentar atacarnos a nosotros como personas, recordándonos quiénes éramos. Pues hay que decirle a las personas, el que yo era, ya no soy, porque el Espíritu Santo ha obrado en mí para hacerme crecer y tratar de llegar y llegar en algún momento y cuando Dios quiera a la estatura de mi Señor. Y la tercera es, y esta libertad que yo tengo es para el servicio. Un servicio sin ninguna contraprestación, porque es que ya yo tengo todo lo que necesito. No necesito que nadie me dé absolutamente nada para servir a los otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en mí por el Espíritu Santo que me fue. Y señores, por esa razón, hoy nuevamente aquí reunidos todos los que estamos ahora, pero todos los que escuchan también, te agradecemos inmensamente por amarnos como nos amaste. Porque tu amor no fue solamente de palabra, sino una acción premeditada de corazón para con nosotros. Te agradecemos mucho por todo lo que pasa en nuestras vidas. Las cosas buenas, entre comillas, que nosotros creemos buenas. Las malas, que nosotros creemos malas. Las regulares, que nosotros creemos regulares. Porque todas, Señor, son
ánimo para volver nuestros ojos nuevamente a tu verdad. Volver nuestro corazón únicamente a ti, para que seas tú quien nos guíe y nos lleve. Gracias porque a través de cada uno de esos obstáculos hemos aprendido más y más de cuál es la verdad, cuál es la realidad, y podemos vivir para ti. Y sirviendo a nuestros hermanos, ser tus servidores. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tú lo dijiste, que aprendiéramos de ti, que viniste a servir. Bueno, te agradecemos que hayas delegado en nosotros ese amor tan grande para servir a los demás. Gracias, Dios. Un feliz domingo para todos.